cómo continuar, cómo seguir, no de acá a noviembre, que es el tiempo electoral, que vendrá una campaña, vendrá un proceso político, quizás pueda revertir para el oficialismo algún escenario electoral. Eso es lo que ya se juega en una de las canchas. Lo más importante es qué es lo que va a venir de acá hacia el futuro los argentinos, ¿no? ¿Qué proyección con este cambio de gabinete se plantea para el gobierno, para tomar las decisiones que hay que tomar en temas que están claros, forman parte hoy de la agenda política argentina, ¿no? Está claro que el Fondo Monetario Internacional forma parte de la agenda, pero también en cómo recuperamos la Argentina productiva, en cómo generamos empleo, de qué manera incorporamos a los sectores de la informalidad al mundo del trabajo. Todo esto son debates, todo esto son discusiones que tienden hacia lo que realmente importa, lo que nos importa a todos y lo que va a marcar los destinos de nuestro país en los próximos años. Bueno, en esta lógica tenemos en línea a Hugo Vázquez. Todos los conocen, nos conocemos, es parte de nuestro programa de alguna manera. Hugo es economista y compañero de nuestra casa y de nuestro espacio político y sindical, así que bueno, es un placer tenerte, Hugo, otra vez con nosotros, un poco para que nos comentes, para compartir con vos esta idea de qué viene, ¿no? ¿Qué viene después de todo esto? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Como siempre, sí, claro, parte del equipo de Castillo de Cartas. Tal cual. A ver, por supuesto, la semana pasada fue una semana muy compleja, con un debate fuerte dentro del propio gobierno a partir de la derrota electoral. Pero lo cierto es que comienza una semana con muchos anuncios o una expectativa fuerte, una agenda cargada en materia económica para de alguna manera enderezar lo que pasó en materia electoral. Lo que me parece que entendió el gobierno es que la gestión económica que podemos analizar, por supuesto, que a mi juicio en principio tiende a restablecer equilibrios. Me parece que tiene un sesgo absolutamente positivo la gestión macroeconómica en los grandes números. Esta no se hace en el vacío. Por supuesto que todo proyecto político necesita legitimación política, necesita ganar elecciones, y la derrota hace revisar un montón de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con lo que pasa en el día a día, en la calle. Más allá de los grandes números, más allá de que la industria se ha recuperado, que los sectores de la economía como la construcción, el campo, vuelvo sobre la industria, han mejorado muchísimo en estos meses, han recuperado, te diría, estamos en niveles mejores o superiores a los previos a la pandemia, si estamos en niveles prepandemia. En los grandes números la economía argentina se ha recuperado, la calle todavía tiene muchas dificultades, serias dificultades, los trabajadores, la clase media, para llegar a fin de mes o para tener o para ver su poder adquisitivo revalorizado. El salario, por ejemplo, el poder adquisitivo de los salarios desde el 2018 vienen perdiendo contra la inflación. ¿Recordás abril-mayo del 2018, aquella mega devaluación generó un deterioro muy fuerte en el poder adquisitivo, en el poder de compra de los salarios? Y la verdad es que esto tiene consecuencias, ha tenido consecuencias, y la derrota de la semana anterior tiene que ver con esto. Me parece que lo que sigue hacia adelante es una recomposición muy fuerte del salario real de los trabajadores, del salario formal, y por supuesto esto se ve impactado o tiene implicancias directas en todo lo que tiene que ver con la economía informal. Yo estoy muy expectante en relación a lo que va a pasar esta semana con la convocatoria al Consejo del Salario para definir un aumento sensible sobre el mínimo sobre el salario, mínimo vital y móvil.
porque esto, por supuesto, se va a trasladar a todo lo que tiene que ver con los convenios y el resto de las paritarias. El aumento del salario mínimo es un piso, vos sabés, para el resto de la actividad pública y privada. Tal cual, para los convenios colectivos de trabajo. Absolutamente. Esto que va en línea con recomponer salario en el sector formal tiene implicancias en el sector informal. Todo lo que tenga que ver con recuperar créditos a tasas bajas, la ampliación del poder de compra de la clase media, la actualización del mínimo no imponible, ahora sí, del impuesto a las ganancias, para volver a dejar afuera a más de 1.300.000 trabajadores de este impuesto. Hablo del impuesto a las ganancias, porque si no se vería disminuido todo lo que se ganó en materia de aumento salarial nominal por el impacto del impuesto a las ganancias. Digo, son medidas muy concretas que hay que tomar, yo te diría, en forma rápida, en forma urgente, para que el poder de compra de la clase media, la clase trabajadora, no se vea impactado a partir de los últimos meses con el proceso inflacionario. La inflación viene bajando, hay que decirlo. En agosto registramos el 5º mes consecutivo de inflación a la baja, pero igualmente sigue siendo muy alta. No podemos desconocer que hay un proceso inflacionario muy fuerte en la Argentina. Interanual te da un 51%, los alimentos te pegan de lleno en el poder de compra de los trabajadores, de la clase media y de los planes sociales también, y esto obviamente tiene consecuencias. Digo, impactó fuerte evidentemente en la decisión del voto de los ciudadanos, y tuvimos las consecuencias que tuvimos en una derrota electoral del gobierno, como lo vimos hace una semana. Bueno, parece que hay tiempo. Yo escuchaba atentamente tu introducción en relación a qué es lo urgente, pero qué es lo importante. Lo urgente para el gobierno, por supuesto, es de alguna manera revertir los números para noviembre, de las elecciones para noviembre. Quizás eso puede tener que ver con la urgencia, pero lo realmente importante es cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Es decir, hacia los próximos 2 años que restan de gestión. Es decir, me parece que allí lo importante es ver cómo conciliamos la gestión macroeconómica de los grandes números, la recuperación de la Argentina, el acuerdo con el Fondo Monetario, la normalización de una Argentina que, hay que decirlo, Alberto Fernández heredó una economía desquiciada, en default, con todos los números macroeconómicos realmente muy, muy complicados, y hay una suerte de reconstrucción de los números macroeconómicos a pesar de la pandemia. Pero esto también tiene que tener un correlato en el día a día, en la calle, en el bolsillo de la gente, porque vuelvo a repetirte una frase que no es mía, pero que la verdad tomo para el caso. La economía, la gestión económica no puede generarse o no puede llevarse adelante en el vacío. Vos necesitás legitimidad política para desarrollar un proyecto económico también. Por tanto, bueno, hay que conciliar las dos cosas, los números macroeconómicos y también el día a día de la calle, ¿no? de la gente de a pie. Tal cual. Hugo, ¿qué tal? Javier Liaño, hola, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Un placer, hermano. Igualmente. Te quería hacer una pregunta, Hugo, porque, viste, hablábamos también acá en el programa de que justamente el cuestionamiento de Cristina Alberto, y que se manifiesta fuertemente en la carta que hace pública, tiene que ver con el tema del gasto. Sí. Básicamente dice, tenemos 2.4 del PBI todavía para gastar y no lo gastamos, y como que indirectamente, porque después dijo, supuestamente hubo un llamado hacia Guzmán de que no era con él y qué sé yo, indirectamente apuntando al tema económico, o directamente apuntando al tema económico, y en la mira Guzmán y Culfas. Ahora bien, cuando hacen el cambio de gabinete, esas áreas no se tocaron. ¿Vos ves factible de que después de un acuerdo con el FMI haya un cambio de ministro de Economía? No lo puedo, a ver, si hablamos de factibilidad, sí, por supuesto, digo, en Argentina, digo, sí, bueno, está bien. Es una posibilidad. Panorama, claro, todo es posible. Siempre está la posibilidad, los ministros son fusibles de una decisión del presidente, digo, definitivamente los ministros son
son piezas claves, pero terminan siendo fusibles del presidente. Lo que digo es, ahí me parece que lo que pasó entre la carta de la vicepresidenta y el área económica del gobierno, cabeza de Martín Guzmán, tiene que ver con que hay una diferencia en cuánto se aceleraba hacia el equilibrio fiscal o no. Es decir, me parece que Guzmán fue, por un poco lo que recriminó la vicepresidenta, fue demasiado rápido o iba en dirección demasiado rápido a un equilibrio fiscal, y la vicepresidencia le reclamaba menor celeridad a los equilibrios y todavía sostener un mayor déficit, como lo viene haciendo, también es cierto, otros países del mundo. Es decir, Estados Unidos, fue noticia de esta semana, duplicó, tiene casi 3 billones de dólares de déficit. Hay países en el mundo que tienen un fuerte déficit fiscal a partir de la pandemia. Un poco tomando este argumento, la vicepresidenta le recrimina a Guzmán no profundizar el déficit fiscal, no hacer uso del gasto presupuestado para el 2021 o del todo, atendiendo las necesidades sociales, y de alguna manera que el ministro vaya demasiado rápido hacia el equilibrio fiscal. Yo creo que en el fondo las dos posiciones en el largo plazo coinciden, tanto Cristina, porque así lo ha hecho su predecesor, Néstor Kirchner, ha tenido siempre una lógica hacia los equilibrios macroeconómicos, gobernado con equilibrio fiscal, pero la verdad es que la discusión, me parece, en términos políticos, es si se llega demasiado pronto a ese equilibrio fiscal a costa de, no gastar lo suficiente y, por tanto, algún sacrificio o un sacrificio mayor de la sociedad en este interregno, en este lapso de tiempo que deja la pandemia. La pandemia le pegó muy duro a la sociedad, nos pegó muy duro a todos vimos en algún punto, lo dijimos en muchos programas de Castillo de Cartas, la pandemia no dejó a nadie sin afectar, es decir, nos afectó a todos, aquellos que estamos formalizados, aquellos que no están formalizados, impactó a todos, algunos todavía en mayor medida, al sector informal, a quienes están desempleados, a quienes no tienen capacidad de pertenecer hoy formalmente al sistema productivo, todavía les pegó más. Bueno, lo que hoy se plantea en esta discusión, o lo que se planteó, porque me parece que la discusión está saldada, no sé qué les parece a ustedes, yo creo que la discusión se saldó la semana pasada con las modificaciones que se dieron en el gabinete y hoy un relanzamiento del gobierno con la jura de los nuevos ministros, y a partir de la semana que entra o que empieza con el día de hoy, una serie de medidas económicas tendientes a fortalecer el poder adquisitivo de trabajadores, desempleados, beneficiarios de programas sociales, que me parece que es lo que va a terminar de impactar en la economía del día a día. ¿Por qué? De vuelta, les decía hace un momento, los grandes números de la economía están mucho mejor que en el año pasado, que durante la pandemia, incluso que en el 19. De vuelta, industria, campo y construcción, estamos con muy buenos niveles de actividad. Ahora, en el día a día, la calle esto no lo termina de sentir. Hay todavía una baja en el consumo generalizado, hay necesidades muy urgentes y muy concretas que tiene que ver fundamentalmente con lo que nos viene pasando en materia inflacionaria. La inflación erosiona cualquier ingreso nominal, y más allá de que va mejor, porque hay una tendencia descendente sensible, y lo vimos en el último dato de agosto, todavía sigue impactándole y duro a los bolsillos de los argentinos, y las elecciones me parece que eso el resultado electoral habla un poco de esto, ¿no? Y las elecciones mismas, Hugo, te diría, perdóname que te acote esto, ¿no? Porque mucha gente previo a las elecciones dice, por las dudas, si se dispara, qué sé yo, te remarcan un poquito siempre, ¿viste? Para las elecciones, por las dudas, ¿viste? Pero totalmente, tenemos esos problemas que tienen que ver también ya es cultural, con nuestra idiosincrasia, o cultural,
tiene que ver con la historia argentina, que lamentablemente, digo, de muchas crisis, de crisis recurrentes. A ver, el CAME hace a pocos días publicó un informe en donde plantea la brecha que existe entre lo que cobra el productor de los productos agropecuarios, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con la mesa o con los grandes rubros alimentarios o alimenticios de los argentinos. Hay una brecha y una diferencia entre lo que cobra el productor de 6 veces, con lo que terminamos nosotros pagando en el mostrador o en la góndola del supermercado. 6 veces pagamos lo que en realidad tiene como costo un producto fresco, un producto que se produce, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en el primer y segundo cordón de la ciudad. Ese producto tiene una brecha de precios de 6 veces. La verdad es que no hay bolsillo que alcance también para esa magnitud de ganancia que se da en la cadena de comercialización, que es muy acotada, porque la verdad es que son productos que se producen de vuelta, primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, que llegan a la ciudad 6 veces por su valor de costo. Brevísima, Hugo, porque vos estás hablando justamente de la posibilidad de que se vaya levantando la economía, pero ahora sale la noticia esta de la crisis esta de Evergrande, esta empresa china que parecería un nuevo Lehman Brothers. ¿Cómo lo ves esto? ¿Puede haber un problema económico serio de vuelta como la crisis de Lehman Brothers con esto? Mira, a ver, el problema pinta complejo, pero no creo que tenga la envergadura, no, de hecho no la tiene. Es un mega conglomerado chino, por supuesto, tiene deudas que tiene mucha dificultad para pagar en el orden del 2% del PBI chino. Imagínate, el 2% del PBI chino. Debe 37.000, te lo pongo en números, digo, es horrible, o para una economía como la Argentina es una monstruosidad, para una empresa, 37.000 millones de dólares. Muchachos, esa empresa, una sola empresa china, debe 37.000 millones de dólares. Casi el préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Claro, es una bestialidad para nuestra escala. Por supuesto, es una empresa enorme dentro de China, segundo conglomerado inmobiliario de ese país, pero la verdad es que, si bien también hay que decirlo, le debe una fenomenal cantidad de dólares a bancos de inversión, le va a meter un ruido enorme a la economía china si no lo solucionan, y también a las bolsas del mundo. Hoy está cayendo Estados Unidos fuerte, está cayendo Europa, por supuesto el Merval argentino está cayendo en Buenos Aires, nuestros títulos también en Estados Unidos. Hoy está cayendo todo el sistema financiero en términos de cotizaciones, hablo, ¿no? Es decir, hay una corrección fuerte a la baja en Europa, Estados Unidos y también en Buenos Aires, por el nerviosismo que genera esto. Por supuesto está generando un ruido internacional fuerte, pero a tu pregunta, Javi, no veo una similitud con Lehman Brothers, porque la verdad es que la magnitud de la compañía, si bien va a meter un ruido enorme, no es tal. Lehman Brothers era uno de los mayores bancos de inversión de Occidente, del planeta, y se llevó puesto a los portfolios de toda Europa occidental, impactó, generó, desde después de la Segunda Guerra, la mayor crisis financiera del planeta. No le veo esa magnitud, no le veo esa escala. Yo creo que China, si bien está todavía poniendo en duda si genera el salvataje o no de Evergrande, todavía no está claro si van a salvar o no a la empresa. No le veo una escala de la magnitud de Lehman Brothers, porque de verdad las escalas son diferentes. Le va a meter mucho ruido a China, ya lo está haciendo, le va a meter mucho ruido al sistema financiero, pero no veo un riesgo sistémico, no veo que Occidente se resquebraje frente al colapso de esta compañía, si es que colapsa. No está claro si va China a permitir que colapse, pero aún si pasara esto, no veo una crisis financiera del 2008-2009. Por supuesto, esto no ayuda, no ayuda para nada. Todavía no terminamos de salir de la pandemia, los gobiernos en Occidente, en el mundo, están súper endeudados, están súper todos deficitarios, los presupuestos se dispararon por la pandemia,
la verdad es que no está el horno para bollos en materia internacional para sumarle un ruido financiero en el marco de mayores déficits fiscales y mayores ratios de endeudamiento a nivel internacional. Por supuesto que no ayuda, es una pésima noticia lo que pasó hoy, que venía pasando. Hoy se terminó de caer en la bolsa allí en Beijing esta compañía, y por supuesto tiene el impacto en las noticias internacionales, pero se venía gestando este posible default de la compañía desde hace un tiempo. No ayuda, es un problema importante para el sistema internacional, para las finanzas mundiales. No le veo la magnitud de Lehman. Ahora, falta, todavía no está definido. Si lo rescata China, bueno, es un escenario. Si no rescata China la empresa, cae, pero aún así China amortigua los efectos del colapso de esta empresa dentro de su mercado financiero, es otro escenario. Si no hace estas dos cosas, bueno, puede haber algún ruido mayor. Igualmente, no veo todavía una amenaza tan grande como lo que pasó en el 2008, que fue de terror. Gracias, Hugo. Un placer tenerte con nosotros. Un abrazo, Fer, un abrazo, Javi. Abrazo. Chau. Hasta luego.